¿Qué ha pasado realmente con Iván Jacobo Hidrobo, alias Marlon, quien sería la mano derecha de Iván Mordisco en el suroccidente del país, específicamente en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca? La fuerza pública afirma que fue dado de baja, pero videos recientes muestran que alias Marlon aparece vivo y amenaza una vez más al gobierno que estaría por llegar. Steven Mora tiene la historia. Acaban de poner una aquí en todo el túnel. Es uno de los hombres más peligrosos y poderosos de las disidencias de las FARC en todo el territorio nacional. Durante 4 años se alimentó un discurso de paz. Creció en las filas del grupo guerrillero. Se adaptó rápidamente hasta escalar peldaños y convertirse en la cabeza principal de las FARC de Mordisco en el Cauca. Y nunca hemos perdido esa convicción, compañeros, de querer una paz verdadera para el pueblo. Su juventud no es sinónimo de inexperiencia y a sus casi 30 años ya era toda una cabeza criminal en el contexto del conflicto armado en Colombia. Es alias Marlon, que a pesar de que la fuerza pública colombiana lo diera por baja en combate, salió 2 días después a decir que estaba más vivo que nunca. 27 de junio del 2026. Hoy estamos, mañana no. Los que están de lleno en alguna o en algunas actividades de crimen organizado y de economías ilegales, que a veces se solapan, ¿no? Entonces a veces son solo minería ilegal o a veces son las dos cosas, y a eso súmale secuestro, extorsión, ¿no? Pero ya con ningún fin político, sino simple y llanamente como una actividad, como un modo de vida y de supervivencia. Es alias Marlon, uno de los consentidos de Iván Mordisco, líder principal de las estructuras guerrilleras en el Cauca y Valle del Cauca, y el principal promotor de la guerra y los atentados en esas zonas que han dejado decenas de vidas inocentes en el suelo colombiano. Y que, como muchos cabecillas que el Estado dice dar de baja, Marlon reaparece y declara seguir el conflicto ante el nuevo gobierno en Colombia. De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Su nombre es Iván Jacobo Hidrobo, conocido como alias Marlon. Durante más de 2 décadas habría escalado posiciones hasta convertirse en integrante de la Dirección Nacional del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y máximo jefe del bloque occidental, Jacobo Arenas. Considerado por las autoridades uno de los hombres más poderosos y peligrosos del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Según organismos de inteligencia, alias Marlon era el responsable de coordinar economías ilícitas que financiaban a las disidencias, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores de edad. En el 2013 aproximadamente es encarcelado, pues ahí hay un prontuario que se le atribuye temas de reclutamiento, también manejo de explosivos, manejo de finanzas, como todo el tema de extorsión, evidentemente el tema de rebelión. Y pues después del acuerdo de paz, en medio del acuerdo de paz queda que pues, se le otorga la libertad, y sobre el 2017 lo que él hace es reintegrarse a las disidencias, viaja al Cauca y allí precisamente pues vuelve a vincularse al tema de las disidencias. Fue uno de los promotores y coordinadores
en la utilización de drones para atentados contra bases militares y policiales en Cauca y Valle del Cauca. Eso hizo que después de la entrega de alias Kevin y la muerte de alias Giovanni, Marlon pasara a ser la cabeza principal de las FARC en el Cauca y su cañón del Micay. Los miembros de estos grupos terminan actuando como una suerte de ley de la selva, ¿no? Donde el único mérito que hay que tener para escalar es convertirse en el más aguerrido, y entendamos por aguerrido en el que más capacidades de combate tiene. Su nombre cobró mayor notoriedad en abril del 2026. Las autoridades lo señalaron como el presunto responsable del atentado en la vía panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, un ataque que dejó 20 personas muertas y decenas de heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más violentos registrados en este año en el suroccidente colombiano. Estamos sobrevolando el sitio del atentado terrorista, donde alias Marlon, un demente, criminal, un terrorista, asesinó a mujeres, a niños, ancianos. Y lo que se ha mencionado frente a su rol es que más allá de, digamos, como de tener el apoyo de Mordisco del Guaviare hacia el Cauca, lo que él hace es enviar hombres, armas, provee temas logísticos en el territorio, y pues no solamente hacia el Guaviare, hacia el sur pues del país, hacia el Amazonas, sino que de hecho también nutrió las filas para hacer frente en su momento a los combates que habían en el Catatumbo. O sea, su capacidad logística es extremadamente fuerte. El gobierno nacional elevó la recompensa por información que permitiera su ubicación de hasta más de 5.000 millones de pesos colombianos, una de las cifras más altas ofrecidas por un integrante de las disidencias de las FARC. De acuerdo con informes militares, alias Marlon controlaba corredores estratégicos para el tráfico de hacia la costa pacífica y supervisaba escuelas de entrenamiento y reclutamiento de nuevos integrantes de la organización armada. Además, logró consolidar unos negocios claves que se consolidan a través del ingreso del Pacífico. Esto que le ha permitido tejer unas redes de apoyo, por ejemplo, con los carteles mexicanos, y a través de toda esta entrada del Pacífico, sobre todo más hacia el sur del país, no tanto hacia Buenaventura, sino un poquito más abajo, ha logrado pues traer un montón de armas, y asimismo pues tejer una red importante. El 20 de junio de 2026, cuando el ejército anunció que el cabecilla habría muerto durante una operación especial desarrollada en la región del Naya entre el Cauca y el Valle del Cauca, la información fue presentada como uno de los golpes más importantes contra las disidencias en los últimos años. Pero la incertidumbre persiste. Días después, comenzaron a circular videos atribuidos a las disidencias en las que alias Marlon aparentemente aparece con vida. El regreso al poder de la derecha colombiana con Abelardo de la Espriella y la inminente expansión del paramilitarismo. Porque la fuerza pública y los distintos gobiernos de turno afirman haber dado de baja a cabecillas importantes de las FARC, pero después aparecen con vida, como el caso aparente de alias Marlon. Tenemos un resultado muy importante, un resultado que nace de la astucia, de la pericia, de la sagacidad y la valentía que tienen nuestros hombres de ejército y policía. Estamos en ciudades o en territorios donde las capacidades del Estado puedan llegar, pues se puede determinar con absoluta rigurosidad, ¿no?, la identidad de una persona, por más mal que haya quedado el cuerpo de esa persona, ¿no? Pero en estas zonas muchas veces eso no se hace, entonces, y no se hace no porque no se quiera o por falta de capacidades, sino porque las condiciones son extremas, son muy difíciles, ¿no? Entonces son informaciones de inteligencia, ¿no?, que complementan otra serie de pruebas que llevan a pensar que la persona fue dada de baja, pero que luego resulta que no. Nos ha pasado varias veces. Fíjate que lo mismo pasó con Iván Márquez.
¿sí? O con el mismo Jesús Santrich, ¿sí? Nos ha pasado varias veces, ¿no? Los colombianos nunca tendremos paz ni patria digna. La supuesta caída de uno de los hombres más buscados del país continúa rodeada de interrogantes, mientras avanzan las labores de inteligencia y verificación. Las autoridades intentan establecer si realmente se trató del fin de uno de los principales estrategas militares de las disidencias, o si una vez más alias Marlon logró evadir el cerco de la fuerza pública. Y a eso súmale que también como un ejercicio de la propia guerra, ¿no? Los mismos integrantes de ese grupo salen a desmentir, a decir no mataron a la persona, en fin, o sea, se genera desinformación en todo caso. Entonces, claro, surge la incertidumbre por no tener una certeza absoluta, digamos, desde el punto de vista científico. La lucha sigue. Secretariado del Estado Mayor Central que profundizarán el despojo y la desigualdad y como ha ocurrido siempre.